Que la gracia, el gozo y la alegría de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Allá por el siglo III, a mediados del siglo III aproximadamente, una familia llamada de los Macabeos venció a las huestes que quedaron del imperio griego. Y estos seleucidas habían profanado el templo de Jerusalén, inclusive haber sacrificado un cerdo ahí en el lugar más santo del templo. Sabemos que los cerdos pues eran animales inmundos para el pueblo judío, y el pueblo de Israel celebraba este triunfo y le llamaron la dedicación, la fiesta, ¿no?, de la dedicación del templo. Y en ese día, allí en el pórtico de Jerusalén, era un sitio donde los maestros, los sacerdotes, enseñaban al pueblo. Jesús en ese día aprovecha para enseñar al pueblo esta preciosa enseñanza del pastor y las ovejas. Allí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, del versículo 1 en adelante, encontramos esta hermosa enseñanza de Jesucristo como el buen pastor que cuida de las ovejas, pero no solamente las ovejas de Israel, sino que Él quiere un redil católico, un redil universal. Ahí en Juan 10:16 va a decir lo siguiente: tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Los católicos verdaderamente tenemos muchos pastores, nuestros obispos, y luego de los obispos, bajo órdenes de ellos, están los presbíteros. Todo el grupo sacerdotal está compuesto pues por los obispos y los presbíteros. Bien, y todos ellos, ¿no?, con los laicos, todos estamos unidos a un único pastor universal. Hoy día, en estos tiempos, estamos 12 de mayo de 2025, estamos celebrando aún la alegría de haber ordenado como Papa a León XIV, peruano también, de nacionalidad peruana, ¿no?, norteamericano peruano. Saludamos al pueblo estadounidense por compartir esta alegría que nos ha dado la elección de León XIV. Y él es el vicario de Cristo, ¿no?, el Papa, el sucesor de Pedro. Y todos, a diferencia de todas las religiones en el mundo y de todos los países, de todos los estados en el mundo, la Iglesia Católica esparcida por todo el mundo, todos estamos unidos a un solo pastor. Y Cristo quiso que así fuera. Ahí en Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, va a decir a Pedro: apacienta mis corderos. Versículo 15. Versículo 16, cuida de mis ovejas. Versículo 17, apacienta mis ovejas. Un solo pastor, un solo rebaño, ¿no? Y Jesús le deja esta vicaría a San Pedro y pues por ende a sus sucesores. Ahora, sí, todos estamos llamados a escuchar la voz del Señor y a cumplir su voluntad. ¿Y cómo podríamos escuchar la voz del Señor? No es que en la oración pues vamos a entrar en un momento, digamos, de esplendidez material, en el que vamos a oír sonoramente la voz de Dios, como le ocurrió a Moisés en la zarza, ¿no? Moisés, Moisés. Vemos en la película de los 10 mandamientos cómo Dios llama a Moisés.
O ahí en el bautismo de Jesús, cuando se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. O también ahí en la transfiguración del Señor, que va a decir algo similar, el Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él, escuchar a Cristo. Hemos escuchado al Padre y el Padre también nos llama a escuchar a Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo en nuestras vidas? Y pues nosotros le podemos escuchar, ¿no? Entre comillas, escuchar, oír en la Biblia, en esas líneas en las que en el Evangelio Cristo nos va hablando a través de la forma escrita, a través de estos documentos que nos dejaron los apóstoles, para que también ahí en lo personal también y además eclesial, también nosotros en lo individual podamos tener este acceso a su palabra. Pero cuidado, cuidado, porque hay muchos que pueden leer la palabra de Dios y no entenderla, como le sucedió ahí al eunuco de la reina Candace, como nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se le acerca a Felipe y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le va a responder, si no hay quien me explique, no puedo entender. Y eso ahí nos está mostrando las Sagradas Escrituras, que también lo podemos oír a Dios, lo podemos oír a Cristo a través de la iglesia, ¿no? En su magisterio. Por eso Cristo va a dejar al Papa junto con los demás apóstoles para que ellos nos cuiden y nos apacienten con la palabra de Dios, ¿no? Y miren qué bonito cómo es que en Juan capítulo 8 versículo 47 va a decir muy bonito el Señor, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, escucha las palabras de Dios, no tanto así leerlas, sino escucharlas en el corazón, escucharlas auditivamente también, sí. Y justamente eso es lo que Jesús deja encomendado a los apóstoles y para todos cuantos nosotros sigamos a Cristo, escuchemos a los apóstoles y escuchemos a la iglesia, en los sucesores de San Pedro. En Lucas 10:16, el Señor Jesús nos va a decir lo siguiente: quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuchar, escuchar. Y no es solamente escuchar a la iglesia, es escuchar a Cristo. Y es escuchar a Dios Padre. A veces está el magisterio ahí, a través del cual Dios, la Trinidad, nos está hablando. Hay muchos que dicen seguir a Cristo a su modo. Nosotros los católicos nos hemos topado dentro de la iglesia misma, con muchas personas que dicen que no necesitan de religión, que no necesitan de sacerdotes. Y eso es muy triste y contradictorio, porque justamente ha sido la iglesia y han sido los sacerdotes quienes les han alcanzado la palabra de Dios, que dicen que solamente pueden acudir a la palabra de Dios para pues conocer a Dios. Es lo más contradictorio. Otros van a decir, y se ha escuchado siempre, mi relación es con Dios, yo no necesito ir a misa, ¿no? Mi relación es con Dios en mi casa, en mi intimidad. Yo no necesito una religión. Luego vamos a escuchar a muchos otros que dicen, Dios me habló, Dios se dirigió a mí y me dio esta profecía. Y ahí encontramos a muchos que dicen estas cosas, realizar aberraciones sexuales. En los periódicos, en la internet, surgen noticias de vez en cuando de por ahí, alguna de esas, de alguna congregación evangélica, ¿no? Que sale algún pastor a decir que le pidió tener relaciones sexuales
con determinada mujer, incluso estando casada, etcétera, ¿no? O como en otros casos sucedió que supuestamente Dios mandó a que haya un suicidio colectivo de toda una congregación. Lamentablemente muchos creen, aquellos que dicen Dios me habló. Bien, luego por ahí también hay otros que siguen doctrinas innovadoras de humanos, incluso de sacerdotes que salieron dentro de la Iglesia Católica. Y como por ejemplo, este sacerdote Agustino, Martín Lutero, que enseñó que cada uno podría interpretar la Biblia, que para eso todos contamos con la guía del Espíritu Santo. Pero ahí también surgen aquellos que Dios les habla y que les dice, interpretando la Biblia, que pueden cada uno fundar su iglesia. Ahí hay otros que han empezado a enseñar, ¿no?, que uno se puede divorciar en contra de lo que dice Cristo. Incluso hasta pastores se han divorciado de sus esposas. Ahí encontramos también otras congregaciones evangélicas que enseñan y lo hacen, ¿no? Que homosexuales pueden contraer unión matrimonial. Y no faltan aquellos que dicen que uno no se puede confesar con otro hombre que es tan pecador como uno, que uno se confiesa directamente con Dios. Lamentablemente también hay voces dentro de la iglesia que por ahí están queriendo permitir, o ya están por ahí en Alemania, por ejemplo, a comulgar, ¿no?, habiéndose separado del cónyuge y haber contraído una nueva relación sentimental sexual con otra persona. Entonces, eso es pecado mortal. Otros por ahí, otros ex sacerdotes, hemos escuchado enseñar y decir que el diablo no existe. Eso es triste, esto es lamentable, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué no logramos escuchar bien a Dios y cumplir la voluntad de Dios? El texto que les quiero compartir nos va a dar luces para poder entender este dilema, que es muy triste. A ver, aquí está. Les comparto el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Gloria a ti, Señor. Se ha tomado el capítulo 10, versículos 22 al 30. Era invierno, y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan que soy yo, pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán, y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Precioso texto el que San Juan nos muestra del amor de Dios, de este cuidado de que Él es nuestro pastor y que las ovejas, ¿no?, que lo seguimos, escuchamos su voz. Pero aquí pues encontramos una enseñanza preciosa también, ¿no?, de por qué no logramos escuchar la voz de Dios. Ahí en Juan 10, 26 que hemos leído y versículos 27 y 28 nos dice: no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Hay una intimidad ahí con Cristo. Y esta intimidad empieza con el creer las palabras de Dios hasta lo más radical. Incluso de creer que Él puede en un pan darnos su carne para que la comamos en forma de pan
y que en ese pan que es su carne encontremos vida eterna. Luego el texto que estamos leyendo nos dice, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Por qué pues no logramos escuchar la voz de Dios? Bueno, miren, hay muchos que actualmente en todo el mundo no han oído hablar de Dios. No es que solamente en zonas inhóspitas, selváticas o desérticas, es que no hayan oído hablar de Dios. También en las grandes metrópolis no han oído hablar de Cristo. Algunos de repente por ahí han oído así de lejos que de Cristo, pero sin conocer que Cristo es Dios. Y muchos no lo llegan a conocer a pesar, aun cuando ven las obras de Dios en el universo, en la naturaleza, la belleza, la armonía y las leyes físicas, astronómicas, naturales, biológicas que hay en el mundo. Es algo tan maravilloso y no, el hombre no puede darse cuenta. El ruido del mundo, ¿no? Con estos afanes del placer, las posesiones, el poder, la realización de éxito y ahí la aparición de filosofías del mundo que nos muestran las leyes, las supuestas leyes de la felicidad, del éxito. No dejan conocer al Dios verdadero que ya se manifestó, ¿no? Otros también, porque ahí los han envenenado con calumnias contra Dios y su Iglesia Católica. Las acusaciones estas siempre tan falsas, sin conocimiento, ¿no? De la Inquisición, por ejemplo, o de los juicios que se le siguieron a Galileo Galilei, que no se conocen a profundidad, ¿no? La Inquisición, una institución tan noble que sirvió en sus tiempos para proteger a muchas personas, o Galileo Galilei, que murió siendo un buen católico, ¿no? Y murió ya de anciano y siguió siendo católico, ¿no? Claro, con la pena de que su teoría, todavía teoría, no logró él demostrarla eficientemente, sino después de un siglo que con el desarrollo de la tecnología física se va a comprender mejor esa teoría coperniciana. Bueno, también el esoterismo, la nueva era, estas doctrinas que aparecen de los ángeles no bíblicos, y peor todavía, el satanismo, no deja encontrar a Dios y escuchar la voz de Dios que hable y que se nos manifiesta para que nosotros podamos realizarnos en el amor y también materialmente, porque Dios no quiere la pobreza, para nada, no quiere el dolor. Entonces, ahí encontramos también a unos llamados, entre comillas, cristianos, pero que siguen interpretaciones de hombres. Dice que reformaron la iglesia corrupta, papista, entre comillas, papista, ¿no? Y que lograron, y que la fueron llenando, esta iglesia corrompida, que se fue llenando de tradiciones humanas no bíblicas, ¿no? Qué pena, qué tristeza no comprender la tradición apostólica y las tradiciones locales que se van desarrollando, tradiciones locales, ¿no? que son parte de la idiosincrasia que Dios ha permitido en el mundo, pero que no contradicen para nada la revelación divina, tanto en la Escritura como en la tradición apostólica. Jesús nos da explicación del por qué muchos no quieren escuchar a Dios. Ahí tenemos los casos más graves, los más graves. Aquí nos narra un par de capítulos antes, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 37 en adelante. Les doy lectura. Yo sé que ustedes, refiriéndose a los judíos, son descendientes de Abraham, ¿no? Abraham, el padre de la fe. ¿No? Y haciendo notar a aquellos que tienen fe ahora, ¿no? Que dicen tener fe en Cristo.
Y Jesús les dice, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes. Por eso tratan de matarme. Y eso querían hacer los judíos en aquel entonces, matarlo a Jesús. Y ahora quieren destruir a su iglesia católica. Versículo 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y Jesús va a dar la respuesta. Porque no pueden acoger mi mensaje. A muchos se les hace muy difícil, imposible creer que Cristo pueda Él permanecer ahí en un pan, transformar un pan, que su sustancia sea su cuerpo, sea su sangre, su carne y su sangre. No les cabe en la cabeza que Cristo, que es Dios Todopoderoso, pueda hacer este milagro. No acogen su mensaje, no acogen ese mensaje de que el matrimonio es indisoluble. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y aquí sigue dando más la explicación de estos casos, los más graves, en los que los hombres no quieren escuchar a Dios, incluso hombres de fe, que dicen que son de fe. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos, las infidelidades, el adulterio, los robos, la corrupción, la riqueza pues mala vida, ¿no? El homosexualismo, sí, hay que ser valientes y decirlo. Y eso no es para atacar a las personas, sino para ayudarlas a ver el error en el que se encuentran, que tienen que tomar el dominio de su sexualidad y crecer en santidad, saber ser felices, siendo célibes, o rogar a Dios para esta curación y con tratamiento psicológico. Y eso no es para herir a nadie. Todos tenemos deficiencias emocionales, psicológicas, y todos necesitamos ser ayudados de profesionales, de teólogos, de Dios. Continuemos con la lectura. Refiriéndose al demonio, ha sido un asesino desde el principio. Antes, en los tiempos de Jesús, se daba el infanticidio. Un niño que nacía con alguna deficiencia física se le mataba. Ahora, por ejemplo, los falsos derechos de la mujer de abortar a su propio hijo. No solamente la mujer, también ahí cae el hombre, los médicos. No todos los médicos, por supuesto. Hay médicos tan nobles que jamás cometerían este asesinato. Continuamos. Porque la verdad en el demonio no está en él. La verdad. No queremos escuchar la verdad a veces porque hiere, porque exige guardar castidad, ser santo, ¿no? Esto exige, ¿no? Saber ser pobre y saber ser feliz siendo pobre y esforzarse por lograr la prosperidad. Y muchos no quieren pues el esfuerzo. Muchos no quieren dedicar tiempos difíciles en el trabajo para lograr la prosperidad. Lo quieren fácil. Y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso. Es un mentiroso. Preferiremos vivir engañados a que nos digan la verdad. Y padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ahí queremos los malos deseos, ¿no? Las acciones contrarias a la vida. No queremos que se nos diga la verdad, vivir en una sexualidad desordenada. Preferimos vivir en esa mentira, en el placer de pensar que la prostitución es correcta, de tener, digamos, actos sexuales pedófilos, de tener relaciones sexuales voluntarias, entre comillas, con un niño. Pero también está la dureza del corazón, que es lo que Cristo también llama a muchos, que muchos no queremos tener una conversión y queremos seguir en la comodidad de la vida que nos da el placer, que nos da el ocio de no querer asistir a misa los domingos. Estamos ahí adormecidos. Mateo capítulo 13, versículo 14 en adelante nos dice:
En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida, dice el Señor. O sea, tanto pecado, tanta dejadez, tanto tiempo que han estado lejos de Dios, que ya se endurece la conciencia y no quiere dar ese salto de conversión, de pasar de estos placeres. Ya se acostumbraron a estar unidos en una relación de hecho, de convivencia, de concubinato, y no quieren casarse, les da vergüenza casarse. Ya hombres de 40, 50 años que han vivido por 20, 30 años así. No, si dicen nos amamos, ¿para qué ya casarnos en la iglesia si nos amamos? Dios sabe que nos amamos. Han endurecido su conciencia porque Dios quiere que se casen a través de la iglesia. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. No quieren. No dejan que la palabra de Dios, enseñada en las Sagradas Escrituras y explicada todavía con más amplitud por la iglesia, no la quieren. Se han endurecido sus oídos, se han tapado sus oídos. No, dicen, y empiezan a dar excusas. No, que en la iglesia hay pecadores, hay hipócritas. ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Continuamos. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría, ¿no? Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Los que oyen, dichosos los que oyen y van a una verdadera conversión, a una sanación acogida por la persona, no una conversión de la boca para afuera. No, es una conversión que los lleva a luchar, a sacrificarse y a seguir creciendo. Por eso es que Cristo ahí en el mismo Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 31 va a decir algo precioso, extraordinario. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Perseverar en la verdad es difícil. Uno se puede cansar todos los días, mantenerse fiel ante la esposa, frente a las tentaciones de todos los días en el trabajo. Muchas jóvenes, muchas mujeres van con ropas inapropiadas, tentadoras, ¿no? O a veces se presenta en el trabajo una coima y rechazarla, dejarla. Entonces, y eso es de todos los días, perseverar todos los días, en la vida de santidad, ¿no? Quedarse callado a veces con cólera que tenemos contra una persona y, y no calumniar. Entonces, estábamos llamados a escuchar, abrir nuestro corazón, no endurecerlo. Entonces, el Señor nos invita a este progreso. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre.